Hola, hoy les quiero compartir algunas cositas que he aprendido de la historia, que fueron de las primeras clases de la maestría, porque, bueno, creo que es bueno aplicarlas cuando hablamos de historia. Por ejemplo, una de las primeras cosas que me dijo una maestra es que no debemos de creerle a una sola fuente, ¿no? Que por eso se contraponen fuentes y dice, ya, bueno, hay que leerlas como a contrapelo, ¿no? Como estar cuestionando todo lo que dice y si es posible, pues confrontarla con otras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una sola fuente de algún suceso y no tenemos más? Entonces ahí, bueno, sí entra como que un pequeño problema y me acuerdo que en esa clase hablábamos de la historia de la conquista y que bueno, esta maestra consideraba que pues prácticamente en esos tiempos pues solamente existía la versión de Cortés, ¿no? Porque básicamente pues en ella es en la que se basan la mayoría de los demás autores y que por ejemplo López de Gomara pues se había basado principalmente en eso, ¿no? Su conquista de México, su historia de la conquista, en las cartas de Cortés y en lo que él había comentado. Surge, sin embargo, pues también esta versión de Bernal Díaz del Castillo con historia verdadera de la conquista de la Nueva España y bueno, pues ahí se llamaba Historia Verdadera, bueno, porque en ese tiempo así, como que decía, bueno, voy a contar como que otras cosas, ¿no? Que también sucedieron, digo, no teníamos como que esta idea de verdades, de que no hay una sola verdad, sino que hay varias verdades, y no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Eso ya es después parte de la filosofía de la historia, pero bueno, en ese tiempo sí tenemos la de Bernal. Sin embargo, pues me acuerdo que mi maestra sí era como de la idea de que probablemente, ya ven que también hubo bueno, alguien que lo dijo de esa manera, Duverger, de que probablemente había sido el mismo Cortés, ¿no? El que había hecho ese libro. Miren, yo no comparto esa idea porque creo que son estilos muy diferentes y que aparte, bueno, pues Bernal precisamente critica a veces a Cortés, ¿no? Entonces yo no comparto esa idea. Me acuerdo que esa maestra sí decía que probablemente era así y que entonces pues como que estábamos leyendo todo el tiempo al puro Cortés y que por eso pues por esa idea, ¿no? Precisamente de que no se le puede creer a una sola fuente para una versión de la historia, que era pues cuestionable, ¿no? Este asunto. Entonces, bueno, yo creo que sí era otro personaje, pero de la misma manera, pues solamente tenemos esas visiones de un lado, ¿no? Recordemos que la llamada visión de los vencidos, que después recopila León Portilla, pues ya la mayor parte son testimonios que fueron recopilados después de la conquista, entonces ahí ya también había otro filtro, ¿no? Tanto el que ellos quisieron ver en esos testimonios como el que ya algunos provenían de indígenas ya evangelizados, entonces pues sí ya era un poco distinta. Ahora sí tenemos códices, pero también nos falta como que muchas claves para descifrar esos mismos códices, entonces ese es un problema, pero sí tenemos pues información, ¿no? Y hay sucesos de los que sí solamente vamos a tener una sola fuente y ahí qué podemos hacer, ¿no? Aunque dudemos, de todas maneras, pues es lo que hay, ¿no? Así que es lo que hay. Y a lo mejor algunos sucesos, tal vez no de tanta relevancia, sino que a lo mejor algunos sucesos un poquito chismosos, porque comentaba también hace poco con una amiga, por ejemplo, esta versión de que ya nos vamos muchísimo tiempo después, cuando la princesa de Salm supuestamente pues se le ofrece al coronel Palacios, ¿no? A Miguel Palacios para que salve a Maximiliano. Y eso lo tenemos ahí, que lo cuentan los amigos de Palacios, ¿no? Que supuestamente Palacios se lo había dicho a ellos y a Mariano Escobedo, aunque Escobedo no, creo que no dijo eso, pero dice, no, pues a él también se lo dijeron, ¿no? Entonces, aunque solamente haya un testimonio de un amigo de Palacios, que supuestamente Palacios había dicho eso, pues no sé, la verdad tiene tantos detalles esta narración que yo me inclino a pensar que sí fue así, porque no creo que hubiera inventado todo eso, ¿no? O sea, como que ya entonces tenía como que mente de novelista. Aunque de todas maneras por esa situación les digo, pues hay que tomarlo como un poco con pincitas, ¿no? Recuerdo también a veces, no solo en la historia, sino que también hay veces que hay gente muy chismosa que sí llega a inventar cosas hasta con lujo de detalles y que bueno, a veces pues es muy cuestionable, ¿no? Y a veces simplemente pues sí le caemos en la maroma que no es cierto, ¿no? Entonces no sé si ese sería el caso, pero yo creo que sí tiene como que muchos detalles como para que nos hiciera pensar que sí pudo haber pasado, ¿no?
Ya lo que no, porque eso sí yo creo que ya han sido como otras interpretaciones desde que supuestamente hubiese hecho lo mismo con Lerdo de Tejada. Eso sí yo creo que ya fueron malos entendidos, pero lo de Palacios, pues posiblemente, ¿no? Y eso ya, bueno, aplicado como que a un chisme, ¿no? A este ventaneando de la historia que tanto nos encanta, porque pues también muchas veces a mí me decían, es que esas cosas son como que poco relevantes, eso no tiene nada que ver. Pues sí, pero pues también nos interesa, ¿no? Son como que detallitos ahí, que muchas veces pues sí queremos conocer, pero bueno, conocer bien, ¿no? Porque sí, hay cosas que también ya se dan como por entendido o que se dan, por ciertas cuando solamente fueron rumores, y eso sí hay que especificar, ¿no? En esta historia, por ejemplo, del Segundo Imperio hay muchas cosas así, ¿no? De que dicen que si Maximiliano fue homosexual y todo eso, o que si tuvieron hijos, que si él tuvo hijos con la India Bonita, bueno, aunque ya no sería homosexual, ¿verdad? Sería como bisexual o algo así, o que Carlota y eso, es que sí hubo rumores así, eso yo, pues sí lo contemplo, pero realmente no tenemos como una prueba fehaciente, entonces eso también es lo que no podemos hacer los historiadores. O sea, yo creo que son historias como que sí bastante interesantes, pero pues si no tenemos ahora sí que las pruebas en mano, pues sí podemos decir es posible, pero yo no afirmaría, ¿no? Esas versiones. Diría sí, pues ahí están como que ciertos rumores por ahí que hubo, tanto por ejemplo de la India Bonita y todo eso. En lo del hijo de Maximiliano, pues ahí sí ya se ve muy cuestionable el asunto porque las fechas no coinciden, pero bueno, pues eso decía, ¿no? Que se había tenido un hijo con ella. De Carlota, pues también se llegó a rumorar, ¿no? Que había tenido un hijo, pero ella se lo atribuía a una de sus damas de compañía, entonces no sabemos, les digo, pues si no hay así como que una prueba, quizá mañana, no sé, bueno, mañana digo así metafóricamente, pero sí puede ser que mañana o otro futuro, pues se abran nuevos archivos y ahí ya, pues nos arrojan nuevos datos para saber con mayor, pues seguridad estas cuestiones que pasaron o no pasaron, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues ahí seguimos como en la duda, son cosas posibles, pero bueno, en este ámbito del ventaneando de la historia, ¿no? Y hay, por ejemplo, otros ámbitos en donde sí se requieren pues también como que usar datos para evitar interpretaciones que a veces son erróneas. Y esto lo digo, por ejemplo, que había escuchado una versión de que dicen que Miguel Hidalgo nunca habló de independencia, ¿no? Así lo afirman algunos. No voy a decir quiénes, pero pues ha habido quienes han dicho eso, ¿no? E incluso pues había escuchado de que ellos, o sea, no voy a decir nombres, pero que esas personas dicen que los historiadores hablamos de que sí habló de independencia, Hidalgo, y que supuestamente ellos no tenemos pruebas para eso. Nos va a decir, si las tenemos, si no, no hablaríamos así. Acabo de explicar por eso que los historiadores no podemos dar por hecho una versión cuando solo es un rumor o solamente es una hipótesis. Tenemos que tener algo con que sustentarlo. Y si bien hay varias corrientes de interpretación o varias versiones del mismo asunto que pueden ser igualmente válidas, pues tienen que estar fundamentadas, ¿no? En algo. No, no puedo decir nada más porque pues se me ocurrió y ya, sino que sí tengo que tener como ciertos fundamentos. Entonces, el hecho de que digamos de que sí habló de independencia es porque mínimo hay tres fuentes, entonces ahí también aplica, ¿no? O sea, que si nada más tuviéramos una, pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero tenemos tres, por lo menos. Tenemos la carta de Miguel Hidalgo a Riaño, que en ese entonces pues era su amigo, y que ahí él habla ya de esas intenciones que tenía, porque si bien parece como que a veces más una especie de guerra de revolución y no tanto de independencia, porque a lo mejor así fue en un primer momento, digamos, bueno, pues muchos todavía estaban luchando pues en pro de Fernando VII, ¿no? Que lo tenían preso ahí, pues el nuevo gobierno que había llegado de José Bonaparte, del hermano de Napoleón, que estaba ahí en España, ¿no? Entonces quizá pues eso sí tuvo que ver, pero sí lo planeaba él en un segundo momento, y así se lo dice en la carta a Riaño, ¿no? Que sí está luchando por la independencia, pues de estas tierras, dice, en torno a la corona española, entonces pues ahí está. Segundo, cuando el testimonio de Pedro Sotelo, que fue un personaje al que él invitó a la lucha de independencia y que también, pues dice que le dijo lo mismo. Y tercero, los mismos juicios a Miguel Hidalgo, donde él también confiesa esas intenciones, ¿no? Entonces, o sea, que no tengamos pruebas, claro que tenemos pruebas para decir eso de que sí, sí, Hidalgo sí habló por la independencia, y hay muchas más. Me parece que el doctor Pedro Salmerón maneja muchas más fuentes en ese sentido, pero por lo menos digo, menciono estas tres para que pues no digan, o sea, más bien la interpretación que es errónea es decir que nunca habló de independencia, por favor, ahí están las pruebas. Entonces, sí hay que tener como que pues estos fundamentos, ¿no? Para poder
dar una interpretación acerca de un hecho histórico. Y bueno, pues así es como se va pues construyendo. Estos episodios de la historia, les digo, son movibles porque a veces aparecen pruebas que no teníamos, a veces una información que ya dábamos por hecho, pues viene un testimonio, un documento a decir, no, saben que pues va por acá, ¿no? Entonces siempre está en construcción, en constante construcción, pues esto de la historia, y pues son estas cuestiones, ¿no? Que yo comento, y que bueno, pues desde que, de las primeras clases de la maestría, ¿no? Lo que nos habían mencionado. Nos vemos después en otra cápsula aquí acerca de la historia.